Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de la gran prueba que Abraham tuvo que pasar. También repasaremos los conceptos de confianza propia y confianza en la voluntad de Dios. ¿Cuál de ellos debes aplicar a tu vida? ¿Quieres saberlo? ¿Estás preparado? Pues ven y sígueme. Para explicar este punto, vemos cómo Abraham y Sara decidieron cumplir por ellos mismos la promesa de Dios, y ya lo hemos dicho anteriormente, la seguridad del cristiano radica en hacer la voluntad de Dios. Fue permitida una tardanza en la promesa hecha a Abraham acerca del heredero, pensando que era poco probable que en su vejez pudiese tener un hijo. Sara sugirió un plan para que fuese cumplida la promesa. Fue dada como esposa Agar, sierva de Sara, a Abraham, pero esta decisión solo trajo consigo complicaciones en el matrimonio, infelicidad y disputa. Sara pidió a Abraham que desterrara a Agar, mas él se negó porque ésta esperaba un hijo suyo. Dios habló nuevamente a Abraham, asegurándole la promesa de un hijo a través de Sara, pero él no lo entendía, pensaba que esta promesa se cumpliría en Ismael. Cuando llegó el tiempo, Isaac nació, pero más adelante empezaron a haber problemas con Ismael. Él era considerado como el heredero de los bienes de Abraham. Ahora había pasado a un segundo plano. Ismael y Agar odiaron a Isaac, hasta que un día Ismael se burló abiertamente de Isaac, y en este acto fueron vistas sus verdaderos sentimientos. Sara nuevamente pidió a Abraham el destierro de Agar e Ismael. ¿Cómo podría el patriarca desterrar a su propio hijo? Mediante un ángel fue instruido a aceptar la petición de Sara, y le fue dada una promesa de bendición y protección a Ismael. Esto debe ser una lección para nuestros días con respecto a la santidad del matrimonio. Nunca estuvo en los planes de Dios la poligamia. Esta situación se dio gracias a la desconfianza que Abraham y Sara mostraron hacia la promesa de Dios. Hasta acá la historia nos enseña que no debemos correr con colores propios. Confiemos en lo que Dios nos ha dicho. Abraham a sus 120 años gozaba de tranquilidad, buena reputación dentro de quienes le rodeaban, y era considerado una persona muy rica y próspera entre los soberanos de aquellas tierras. En esa circunstancia, Dios habló a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, ofrécelo allí en holocausto. Abraham buscó a Dios en oración. Recordó cuántas veces se habían enviado ángeles para mostrarle sus designios, como por ejemplo cuando le visitaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué decir cuando le visitaron con la promesa del nacimiento de Isaac? Fue al lugar donde había estado con ellos para recibir instrucción, pero ninguno vino en su ayuda. La orden de Dios no se hacía esperar. Abraham habló a Isaac y le mencionó la intención de que le acompañara a ofrecer un sacrificio en un lugar donde Dios le había pedido, en el monte Moria. Sin mencionar a Sara la voluntad de Dios, partió con Isaac y llevó a algunos siervos. Fue un largo día para el patriarca, y al llegar la noche buscó nuevamente a Dios en oración, mas sin recibir ningún alivio. Solo resonaban en su mente la voz de Dios con el mandato. Cuando se dispusieron a caminar el tercer día, Abraham, mirando hacia el norte, vio una nube de gloria que cubrió el monte Moria. Esto fue una evidencia más que era Dios quien había hablado. El momento llegó. Abraham dijo a sus siervos que se quedaran en ese lugar mientras él y su hijo subirían al sacrificio. A Isaac le fue cargada la leña. Mientras caminaba, el patriarca recordaba la promesa hecha. De Isaac se le llamaría descendencia, y razonó que Dios podía resucitarle. Confió en las promesas de Dios sin murmurar. Abraham reveló las verdaderas intenciones cuando el altar estuvo listo, e Isaac aceptó su destino. Al darse el último abrazo y despedirse, Abraham alzó el cuchillo para dar muerte a Isaac cuando Dios le llamó y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho. ¿Quién más que Dios
entendió el sacrificio que había hecho Abraham. El sacrificio fue realizado. Un carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Abraham fue utilizado como una expresión práctica del amor infinito de Dios al dar a su hijo por la salvación del hombre. Vemos en Abraham dos aspectos prácticos. Uno tiene que ver con la incredulidad, otra con la de aceptar la voluntad de Dios. Solo debemos preguntarnos, ¿por qué en la gran mayoría de los casos preferimos hacer nuestra voluntad? ¿Por qué no permitir que Dios tome el timón de nuestras decisiones desde ahora? Te invito a abrir las puertas de tu vida para que Dios sea Dios en ti. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y compartir por las redes sociales para máxima difusión. Y no olvides, soy discípulo